Claro, claro, lo que pasa, el tema es que has estudiado, te lo explico, por la propia mecánica. Cuando yo empecé, bueno, hola, buenas tardes, estamos hablando de profesiones y de cosas, pero bueno, es igual, un momentito. Cuando yo empecé a trabajar, yo no quería trabajar con niños, mira tú. Hice la carrera, no hice ninguna asignatura que pude evitar de niños, hice el máster y quité todo, yo hice 2 másters en clínica y quité todo lo que había de niños, no hice ninguno, excepto uno porque no me quedaba más remedio por créditos, pero no hice nada de niños. Y empecé, y luego vine aquí, volví, porque yo estudié en Valencia, volví y me puse a trabajar. Y en el despacho donde yo estaba, donde empecé a trabajar, se hacía consultoría de empresa, de organización, calidad y tal, con lo que me pagaron un máster en calidad para que yo lo hiciera y aprendí tema de reorganización y estructuración de empresa, y niños, porque éramos psicólogos de un seguro médico que trabajaba con niños. Y entonces yo me puse a trabajar con niños y resultó que se me daba bien, pero veí que me cojeaba la parte pedagógica, con lo cual me hice ¿qué haces tú cuando algo te falla? Pues te haces una carrera más y dices, bueno, pues hago psicopedagogía. Y eso te va llevando, ¿vale? Y te digo, al final, uno no es que esté formado en una cosa y tal, sino que tú entras en un área de trabajo, a lo mejor te gusta, ves que no se te da mal, ¿vale? Y de repente dices, pero aquí me falta, me cogea esto, y entonces te formas y te vas formando y te vas formando. Y así ha sido más, mi evolución ha sido más, uy, he hecho esto, pues voy a hacer un curso de esto para ver si lo he hecho bien o voy a ver qué tal. Y entonces al final, pues acabas estudiando mucho y formándote mucho. Y ya está, esa es la historia. No siempre, yo creo que no tenéis que salir diciendo yo quiero trabajar en esto. Porque yo salí diciendo yo no quiero trabajar en esto, la segunda parte, yo no quería dar formación jamás. O sea, la primera vez que me llevaron a dar formación, que fue estando en esa empresa, porque daba formación en las empresas, casi mató a los jefes, o sea, que no, y que yo no voy, y que no, que yo no voy, y que yo voy a ir a enseñar a nadie, yo qué voy a hacer, y mírame dónde estoy. Forma parte de mi trabajo continuo, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando salgáis de aquí, a pesar de que os pueda tirar más una rama, porque la mía es la clínica, si me dices, elige una, te digo la clínica, ni loca la dejo por nada. Además, si alguna vez he pensado en dejarla y llorado, directamente me caen lagrimones, digo yo, clínica, ¿vale? Pero eso no quita que puedas probar otras cosas y que no te quemes en el proceso, ¿vale? Entonces, ánimo. Hay muchos campos abiertos para trabajar en este mundo. Bueno, pues dicho todo esto a nivel laboral, que también es interesante que os vayáis enterando de cositas, aunque estáis en segundo, vamos, pero bueno. Hablemos de la formación inicial de los vínculos sociales. ¿De qué vamos a hablar? De apego, ¿vale? Vamos a hablar de ese primer vínculo social que se establece entre un niño y sus cuidadores, veremos las características, las fechas, las fases, etcétera. Entonces, el bebé nace indefenso, lo hemos dicho, hecho fundamental es que nuestra especie tiene connotación social. Nacemos en una sociedad y necesitamos de sus cuidados, de sus atenciones para poder sobrevivir, y si no, no lo tenemos. Entonces hay una cosa que aparece, que es la aparición, el apego, ¿vale? Que es ese vínculo primero, ¿vale? Que lo que busca es que el niño sentirse, sobrevivir sobre todo y sentir el cuidado. Muy importante. Entonces ese primer vínculo va a ser fundamental. Entonces cuando el apego está bien establecido, se manifiesta en conductas adaptativas, bien orientadas, el niño está seguro, el niño se acerca y se aleja, veremos un experimento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también hay todo un estudio, bueno, en el futuro la posibilidad de manipular la realidad internamente permitirá al niño generar una representación mental de ese proceso vinculante, ¿vale? Y entonces le permitirá todo el modelo interno de trabajo, que es el MIT, que se crea a partir teóricamente del apego, pues ordenar esas experiencias como positivas, negativas, angustiosas, desarrollar expectativas sobre si la persona va a estar, si no va a estar, si me van a engañar, si no me van a engañar, ¿vale? Y también podría afectar en el proceso de afrontar otras relaciones. Hoy en día se está estudiando mucho para entender, a ver si las personas que han tenido un tipo de apego en la infancia tienen un tipo de relaciones más o menos sanas cuando son adultas. Y se dice, luego cada uno tiene que buscar la información, pero la conclusión es que parece ser que personas con un apego inseguro tienen más desconfianza de adultas, tienen más problemas de relación social, tienen más miedos, etcétera, ¿vale? Entonces, parece ser que esos primeros vínculos y el establecimiento seguro o inseguro de ellos genera luego
un tipo de lectura, un modelo interno de trabajo en relaciones sociales posteriores, incluso de muy mayor, que no son inmodificables, es decir, que la persona podrá modificar, pues si a lo mejor una persona tiene una pareja muy estable, que le ha ido muy bien, que es muy segura, que tal, pues quizás pierda ese miedo a que le abandonen, a que tal o que cual, ¿vale? Entonces, no se habla tampoco de determinismo absoluto y de que no se pueda cambiar, ¿vale? Entonces, cada vez más, este primer vínculo es considerado como un logro fundamental del desarrollo psicológico, ¿no? Y a partir de los años 50, pues se identificaba que solo la madre podía ser la figura de apego. Pero hoy en día se habla de algo más flexible y se admite que cualquier persona que admita al bebé, que atienda a ese bebé, puede crearse o convertirse en figura de apego, sin necesidad de que sea únicamente la madre, porque antes se hablaba de esto, ¿vale? Entonces hablaremos de que puede haber más de una figura de apego, puede haber apegos sustitutos, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ha estudiado el apego? Pues hay diferentes posiciones. La teoría conductista habla de qué, pues de que el niño cuando llora o tiene hambre o tal, mamá va, le da la comida a una persona que hace la función de madre o de cuidadora, ¿vale? Va, le da la comida, entonces el niño se siente satisfecho, entonces tiene una relación de refuerzo positivo con esa persona, teoría conductista. Teoría analítica de Spitz habla de que el niño, aquella que se produce en el niño por la pérdida de esa persona, ¿vale?, que le ha cuidado. Spitz habla de la depresión analítica, porque Spitz estuvo estudiando a niños hospitalizados, ¿no?, en instituciones. Entonces vio cómo había niños que ya tenían creado un buen vínculo de apego, pero que con la hospitalización o la pérdida de esos padres por el cuidado y la proximidad, pues creaban una cosa que él llamó depresión analítica, ¿vale? Luego tenemos las aportaciones de la etología. Os recomiendo que veáis el vídeo de Lorenz que está en YouTube, ¿vale? Que ves ahí a los patitos persiguiéndole como locos, que además tuvo un problema porque luego no se los despegaba, lo sabéis, ¿no? Entonces Lorenz, que es un etólogo, lo que hizo fue descubrir en el reino animal, pues él estudiaba pues esos aspectos innatos o instintivos de los animales. Entonces una de las cosas que descubrió es que cuando nace un animal se puede producir en un primer instinto filial ese de la impronta del troquelado, que es que cualquier cosa que haya a su alrededor que se mueva puede convertirse en la figura en la que siguen, ¿no? Entonces él, pues tenéis en la foto, lo hizo, se movió delante de unos patitos, entonces hay un mogollón de imágenes donde el tío va andando y los patitos van detrás, nada y los patitos nadan con él y se convierte en eso. Entonces eso habla un poquito de esa conducta de apego filial en especies diferentes al humano. Entonces el troquelado presenta algunas características diferencias, ¿vale?, como la existencia de un periodo crítico. Es decir, él descubrió también, acordaros que hemos hablado del periodo crítico, ¿no? El periodo crítico es aquel en el cual se tiene que aprender algo, ¿vale?, para que esto sea bien adquirido después y la conducta quede bien desarrollada, ¿vale? Entonces él hablaba de ese periodo específico en el cual, si no se relaciona con ese animal o con esa de esto, luego no se produce ese troquelado, esa impronta, ¿no? Entonces, ni siquiera luego podía uno hacer cambiar la conducta, ¿no? Entonces habla de eso, de un periodo crítico en el cual se tiene que producir esa relación o esa conducta. Entonces, en cuanto a los estudios de conducta y filiación, hemos hablado de los patitos, ahora vamos a hablar de los monitos, los monos Reus, ¿vale? ¿Qué hicieron Matrimonio Harlow? También hay un vídeo en YouTube que lo podéis ver. Pues el matrimonio Harlow, que investigaba la capacidad de aprendizaje de los monos, separó a los monitos de sus madres, ¿vale?, y haciendo un proceso de deprivación afectiva, es decir, que no tuvieran cariño, y a ver cómo esa falta de cariño podía afectar al aprendizaje. Es decir, si alguien no siente cariño en la infancia, ¿aprende menos? Un poco la pregunta. Entonces ellos, casi por casualidad, descubrieron, ¿vale?, que la deprivación afectiva tenía consecuencias fatales, ¿vale?, porque no solo no aprendían tanto, sino que tenían conductas de terror, de miedo, depresivas, etc. Entonces, les pusieron dos bichos, dos aparatos, lo tenéis ahí dibujado. En un lado era una madre de alambre, nada cálida, ¿vale?, físicamente alambre, y la otra felpa, ¿vale?, las dos con un biberón. Entonces ellos vieron que claramente se iba
tendía a la calidez de la felpa, porque al final lo que buscaba era el contacto, ese contacto más cálido. Entonces, siempre a ella cuando se sentían atemorizados, ¿vale? Concluyeron que si existe alguna conducta instintiva en los monos, ella se dirige hacia esa búsqueda de afecto y protección, incluso si le quitaban el biberón. Si les quitaban el biberón a esta, el mono iba a comer acá a la otra, pero tendía siempre a estar y a permanecer con la de felpa, aunque no le diera de comer, ¿vale? Eso es lo que descubrieron. Entonces, esa investigación social de los monos exploraba la desventaja de la deprivación afectiva. Un año de total aislamiento social puede hacer que los monos se muestren miedosos e indiferentes a las relaciones sociales, ¿vale? Prácticamente de forma perpetua, es decir, que el mono ya, por la similitud con nosotros, si el mono no recibe calor, pues el mono pasa a tener dificultades. Aislamientos menos prolongados pueden potenciar conductas de agresividad, ¿vale? Y las crías cuidadas por otras o de periodos de aislamiento no mayores a 3 meses pueden luego tener un comportamiento totalmente adecuado y totalmente normal. No tienen por qué generar conductas agresivas o tal. Entonces hay unas pautas de filiación en distintas especies y la experiencia temprana tiene una importancia crucial, ¿vale? Eso es un poco lo que nos viene del tema del estudio del apego en otras especies por psicología comparativa de lo que pasa con los animales y luego traducirlo a nosotros. Entonces vamos a ver qué pasó con el apego en el ser humano y las diferentes hipótesis que se propusieron. La hipótesis propuesta por los psicoanalistas lo que decía es que la calidad de la interacción entre la madre e hijo, ¿vale?, tenía un efecto decisivo en el desarrollo posterior de la personalidad del sujeto, ¿vale? Es decir, si la relación era sana, segura y tal, pues la persona luego tendría pues un desarrollo sano. Entonces proporciona la seguridad emocional necesaria para explorar el medio ambiente y el desarrollo cognitivo. Para Freud, que publica La inhibición de síntomas y angustias, ensayo en el que no acepta la existencia de unas respuestas primarias de seguimiento susceptible de establecer un vínculo entre la madre y el bebé. Él lo que dice es que el amor surge hacia la madre por la necesidad de satisfacer pues esa parte del alimento, ¿no? La fase oral, que es la primera, que vosotros lo sabéis, ¿vale? Entonces él habla de que la madre le da de comer y eso hace que, como mi zona erógena en la fase oral es la boca, el alimento ese que me da mi mamá me satisface sexualmente y eso es teoría del impulso, la teoría del impulso secundario, ¿vale? Entonces después, años después, Freud manifiesta que las fases filogenéticas tienen una primacía, lo del ¿vale?, tal que no importa si el niño ha sido no amamentado o criado por biberón, que ahí hay toda una teoría sobre por qué hay que dar pecho y no biberón, y si las madres daban biberón, que los niños no se desarrollaban tan bien, etcétera, etcétera. Y una cosa es lo natural que sea la leche materna y lo buena que sea, y otra cosa es que si alguien no tiene leche materna puede dar biberón tranquilamente, ¿vale? Eso es un poco tal, ¿vale? Y entonces, seguidores de Freud como Bullingham y Anna Freud, lo que estuvieron llevando a cabo en niños de guardería de Hansel, un estudio, y solo en el segundo año de vida, después de los 12 meses, el apego alcanza su pleno desarrollo, ¿vale? Estamos hablando del primer año de vida, no antes, sino el primero, ¿vale? Los niños se apegan incluso a madres que están continuamente de mal humor y a veces se comportan de manera cruel con ellos, es decir, el niño no elige, el comportamiento de la madre va a dar un poco igual porque el niño va a seguir intentando o seguir manteniendo esa relación de apego, ¿vale? Y el potencial del apego siempre se halla presente en el niño y cuando siente la carencia de un objeto rápidamente se fijará en cualquier otro. Es decir, el niño intentará crear el apego, pero si no hay uno, va a apegarse a otro y el apego puede considerarse independientemente de lo que el niño reciba. Por eso, los niños reciben lo que reciban de los padres, se produce el apego y es muy difícil que luego ellos vean en los padres algo malo, ¿vale? Sobre todo en los primeros años de vida. Para el niño en los primeros años de su vida, su madre y su padre son los mejores, aunque les riñan, aunque les peguen, ¿vale? Que es muy difícil que luego los niños no se sientan mal cuando tienen un abuso o un tal, porque es muy complicado romper ese apego y que el niño vea a esa persona como mala. Los superhéroes son los papás, ¿vale? Eso es un poco... Y llegaron a manifestar que el niño se siente la necesidad de un vínculo temprano con la madre de manera instintiva. Da igual como sea la madre, parece que el niño necesita crear esa figura de apego por su incapacidad, por su tal, ¿vale? Entonces,
Otra teoría de Melvin Klein, que también era psicoanalista, manifiesta que la relación se establece entre el niño y su madre va más allá de esa satisfacción de necesidades fisiológicas, como decía, ¿vale? El Freud y esa teoría del impulso secundario, ¿vale? Entonces hace hincapié en la primacía del pecho y la oralidad, ¿vale? Pero expresa que el niño desde el principio tiene conciencia de que existe algo más con esa persona que es la que le cuida, la que tal, y ese algo más supone formulación de una teoría del deseo primario de regreso al vientre materno, que es lo que Melanie Klein decía, ¿no? Que el niño siempre desea volver al vientre y tal, y todos deseamos siempre volver al vientre materno, que es nuestro lugar seguro, donde no había nada, ahí no había complicaciones de ningún tipo, ¿no dicen? Bueno, entonces resalta la importancia del comportamiento oral, la relación que se origina en el deseo primario de regreso al vientre. Es decir, el niño se apegaría a la persona, pero claro, aquí nos cargaríamos el apego a cualquier otra persona. Pero bueno, Speed también coge esa teoría del impulso secundario de Freud, ¿vale? Y defiende que las auténticas relaciones objetales surgen de la necesidad de alimento y la consecuente satisfacción de esa necesidad por parte del adulto. Es decir, que el niño realmente lo que quiere es el alimento y eso va a ser lo que le va a calmar, le va a cubrir una necesidad biológica y por tanto ahí empezará el apego. O sea, que la persona a la que te apegas te da de comer, ¿vale? Sería un poco la idea. Entonces, la teoría etológica de Bowley, que es la gran teoría sobre el apego, él recibió el encargo de trabajar con personas que habían tenido problemas emocionales, ¿vale? Y entonces, como médico, estuvo trabajando en personas con espartilización, tal, y entonces él hizo su teoría del apego, ¿vale? La teoría del apego habla de 3 frases, ¿vale? Que pueden culminar en una desvinculación emocional total de la figura de apego. Una primera frase de protesta, en la que el niño presentaría, pues, su no aceptación de esa separación de la falta de apego, ¿vale? Una fase de inapetencia o de indefensión, como no me muevo, esto como que pasa, y luego la que ya él llamó desapego total, ¿vale? El desapego. En 1951 es él quien hace toda una teoría ante la OMS sobre, ¿vale? La necesidad de que el niño pequeño tenga una relación con la madre y de que siempre que se pueda, y eso sigue existiendo, se mantenga al niño con la madre, ¿vale? Hay mucho bulo de esto, que dice que los servicios sociales en cuanto pueden te quitan a tu hijo. Los servicios sociales de menores, los que conocemos aquí que tenemos, intentan al máximo que el niño permanezca con la familia, con la madre, ¿vale? Y si quitan a un niño es porque no hay nada que hacer o el niño está en peligro. Que no es aquí me quitan el niño y tal, ¿no? Que esta semana ha habido 2 señoras protestando en menores que las echaron pidiendo que les devuelvan a su hijo, ¿vale? Pues a ver, se estudia el caso, se busca y no se separa a un niño así como así, sino que se intenta si puede permanecer, se les pide que cambien, se les dan avisillos, se les tal, ¿vale? Que no es que aquí quitemos a 2 niños tan fácilmente, ¿vale? Lo que pasa es que también se dan casos de algunas madres que dices, madre mía, menos mal que te lo han quitado, ¿vale? Que los niños si no estarían en desprotección y tampoco podemos consentir que un niño esté en según qué condiciones, ¿no? Tenía uno que su madre consentía y su padre se lo llevaba a Sombaña, ¿conocéis Sombaña, no vosotros? Entonces fuera, Sombaña es una zona que también ha salido mucho por el equipo de investigación y estas cosas, donde aquí está el poblado de droga y problemática de esta gorda. Entonces tenía un niño que su padre se lo llevaba en el coche, lo aparcaba allí en la puerta de Sombaña, lo dejaba por allí, le decía que esperara y se iba a comprar sus cosas y a estar un ratito por allí, tal y cual, y el niño en el coche esperando, asustadísimo, acojonado, vamos, el niño, ¿vale? Entonces un poco de esas conductas tan negativas que al niño le crean problemas. Bueno, la teoría del apego lo que dice es que subraya el vínculo afectivo con la madre, responde a un hecho primario, ¿vale?, de función adaptativa, es decir, los niños necesitan estar con una cuidadora, hablamos de madre, pero siempre pensad que puede ser otra figura, que le dé seguridad y que le tal. La extensa y desválida infancia del bebé hace necesaria esa creación con esa persona que le dé proximidad física, cuidado, etcétera, ¿vale? El vínculo afectivo se refleja en conductas, ¿vale?, que tienen como objetivo mantener el contacto. El niño vigila que la madre esté, pulula por alrededor de la madre, va a buscar a la madre, etcétera. Cosas que un niño, por ejemplo, con autismo no haría, que es buscar ese cogerme, ese tirarse en la madre, pues se tiran como tal, tú los tienes así, viene la madre y hacen ¡uah! Y se tira, tú dices, se me va a caer al suelo, se va a tirar el tío. Es como una necesidad, ¿vale?
Este vínculo se construye a partir de unos primeros dispositivos que predisponen al bebé hacia ese contacto. La succión, el llanto, nosotros ya hemos hablado de la sonrisa, del seguimiento visual, de esa tendencia a ver más las caras, a que les llamen más la atención, de los sonidos del habla, todo eso el niño ya viene de serie un poquito, ¿vale? Y la respuesta sensible del adulto hace posible que esas conductas se desarrollen hasta que luego venga el segundo año de vida, unas pues más prototípicas de apego, en especial la proximidad física de la madre, ¿no? Esto quiere decir que si buscáis os fijáis en un niño claro, los niños hay una edad en la que no se escapan, ¿vale? Entonces hay una edad en que los niños, aunque se vayan, están continuamente purulando. Hay un vídeo en YouTube que es muy divertido, que es una madre en una zapatería y el niño que va purulando, y el niño es un niño pequeñito que todavía no tiene edad de irse solo. Entonces, ves que el niño va intentando acercarse, va haciendo un círculo alrededor de la madre y tal, pero nunca se separa más de tal, ¿vale? Hasta el día que viene ese día que el niño se sepa, entonces sale corriendo y la madre tiene que salir detrás porque no se esperaba que el niño ya se atreviera a salir. Pero hay una época en la que los niños no se separan, realmente purulan y vigilan que la madre esté, ¿vale? Y entonces no se alejan. Luego ya viene esa fase de, wow, me voy por libre, entonces ahí hay que correr. En el 69 destaca cómo entre los 9 o 18 meses el bebé incorpora nuevos sistemas de actuación dirigidos a mantener esa proximidad de la madre, ¿vale? Entonces hay diferentes mecanismos, ¿vale? Entonces, la orientación social y emocional del bebé es la orientación interpersonal del bebé, es crucial para la construcción de ese puente comunicativo, ¿vale? Que el bebé tiene pues unas inclinaciones biológicas, el movimiento labial que él imita, ¿verdad? Prefiere mirar los rostros, se orienta y se calma con voces, mecanismos de succión, llanto, etcétera, para relacionarse, ¿vale? Y destaca pues esa facultad expresiva del bebé, de la cara y de tal. Entonces, algún apunte sobre esas expresiones, ya las hemos dicho, ¿vale? Ya hemos dicho un poco todo esto nosotros. Pero Darwin ya habló de la expresión de sentimientos básicos, ¿no? En los bebés, la ira, la alegría, el miedo. El otro día veíamos que el miedo es uno de los primeros, ¿vale? Que la sonrisa esta primera no es sonrisa real, sino que es más fisiológica, ¿vale? La sorpresa mantiene ese vínculo biológico con dichos estados emocionales, ¿vale? Entonces, una unión forjada a lo largo de la evolución que explicaría por qué culturas muy diferentes tienen el mismo sistema de mensaje y de tal, ¿vale? Los estudios más nuevos de Ekman, que también los hemos comentado, que os puse yo el libro del rostro de las emociones. Entonces, la producción y comprensión de las emociones básicas del bebé. El bebé desde muy temprano le es posible identificar expresiones emocionales, ¿vale? Y se sostiene que son pocas las expresiones discriminativas que podemos observar en el recién nacido, ¿vale? Entonces, él sabéis que recibe más información de la que produce al principio, es más detector que expresor, ¿vale? Entonces, a nivel muscular puede realizar algunos movimientos, pero para exterioridad de emociones hay que poder experimentarlas. Entonces, el niño, como todavía, según qué tipo de emociones, sobre todo las secundarias o sociales, no las va a sentir, pues el niño no va a poder expresar, pues, no sé, iba a decir, hay todas las que me salen, perdón. Todas las que me salen son malas. Vergüenza. Pues no, el niño todavía no puede tener vergüenza, un bebé, porque no tiene ese concepto social de se van a reír de mí o de que me va a salir mal o de tal, ¿vale? Todo eso es más difícil. Entonces, el modelo evolutivo de Lewis, en un momento del nacimiento, el bebé mostrará vida emocional bipolar, ¿vale? Angustia a través del llanto y la irritabilidad, y regocijo y placer a través de la satisfacción de las necesidades, ¿vale? Entonces, matiza que este modelo podríamos poner también el interés, es decir, el niño dirá, ¿vale? A pesar de no ver bien hasta los 6 meses de tal, el niño busca continuamente y quiere conocer, ¿vale? Luego, al tercer mes de vida, las emociones ya más discriminadas y de carácter social. Empezamos con la sonrisa, acordaros que deja de ser una mueca y empieza a ser una sonrisa real. El llanto ya es una forma de reclamar la atención, ¿no? No la atención, sino la atención. Es decir, el niño ya empieza a llorar de forma manipulativa, como digo yo, ahí, para que me hagan caso. Y empiezan los primeros síntomas de indignación, de que no estoy de acuerdo, de que me gusta o de qué tal, ¿vale? Ya lo veíamos en las caritas del otro día, ¿vale? También expresión de sorpresa, el miedo que aparece, etcétera. Esto ya lo hemos visto. Entonces, datos sobre la comprensión emocional en el bebé también refuerzan la predisposición innatista de Darwin. Sabéis que Darwin decía que los niños ya venimos con estas emociones.
Estudios basados en el paradigma de habituación, que es el tiempo que el niño tarda en fijarla, en la fijación visual, en cambiarla, ¿vale? Cuando le dan una expresión emocional nueva, parece que el niño cuando le presentan una cara que le hace algún gesto, alguna expresión nueva, se queda mirando más tiempo que cuando no se lo dan, ¿vale? Entonces parece que ahí hay una cierta predisposición. Apunta que los bebés distinguen y reaccionan con aumentos de atención a los rasgos de las diferentes expresiones emocionales, ¿vale? Entonces parece que los niños sí tienen esa tendencia. Y luego hay un estudio que madres adoptan expresión y tono de voz congruente con 3 estados a los niños, en la alegría, la tristeza y el enfado. Y en todos los casos los niños responden de forma congruente a esos 3 estados. Es decir, si la madre está enfadada, el niño actúa congruentemente ese enfado. Luego cuando se hacen más mayores ya no, ya aprenden es que luego el problema es que de adultos ya aprenden que el estado emocional de los padres ya no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces el padre está enfadado, pero ellos no entienden haber hecho nada malo, con lo cual ahí ya se rompe ese de papás muy enfadados y el niño que hace como que no pasa nada, ¿no? Para ver si se elimina. Pero bueno, de pequeños no, de pequeños el niño todavía está ahí. Y es posible afirmar que más allá de las diferentes conductas de soledad hay un conjunto de expresiones básicas que todos conocemos, que se expresan de la misma manera y que van a funcionar igual. Entonces, ¿qué pasa con el apego? Vamos a ver la teoría de Bowley, el modelo de formación del vínculo, en 4 fases, ¿vale? Y entonces, fase 1, orientación y señales sin discriminación de la figura, es decir, el niño hasta los 8 o 12 semanas no va a relacionarse con una figura concreta. Sí que muestra preferencia por todo lo social, por las voces, por las caras, tal, pero no parece ni que pueda reconocer a las personas ni que busque ningún tipo de interacción, ¿vale?, concreta y adrede. En la fase 2 ya empieza a orientar y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminativas, ¿vale?, entre 2 o 3 meses y 6 o 7 meses. Entonces la sensibilidad del adulto favorece esas primeras señales verdaderamente sociales, ¿vale? Entonces, cómo sonreír, imitar, la movilidad de la boca, etc. Es característico que el bebé comience a manifestar algún tipo de inclinación por alguna persona, ¿vale? Que es mucho más, se produce una reacción más intensa, pero no obstante aún se deja cuidar por desconocidos y no muestra muchas diferencias, ¿vale? En la tercera, que es el mantenimiento de la proximidad hacia una figura por medio tanto de la locomoción como de señales, en los 6 y los 7 meses a los 24 meses, ¿vale? Estamos hablando de fase de apego propiamente dicha. Entonces las respuestas ya son se reducen y búsqueda de proximidad de esa persona, de la madre o de la persona que realice la actividad de cuidadora, ¿vale? Entonces seguimiento de la madre, saluda a su vuelta y utiliza todo esto, ¿vale? Entonces unas pocas personas que se pueden también convertir en figuras de apego subsidiarias a la madre, por ejemplo la abuela, ¿vale? El abuelo, una persona que lo va a buscar, una cuidadora del colegio, ¿no? Que el niño sabe que va a estar ahí seguro y que él también concibe como tal, pero si empieza a expresar rechazo a los extraños, a los que no conoce, no va a querer estar con ellos, ¿vale? Ya empieza a tal, y empieza esa crisis de separación, angustia de separación, ¿no? Que parece que es lo difícil que es separar al bebé de sus figuras de crianza cuando lo separas, ¿vale? Si lo separas, ¿vale? Quiere mantener esa proximidad con esas personas. Y la formación de una asociación o adaptación al objetivo, desde los 24 meses. Mayor posibilidad ya lingüística del niño y ya puede concebir a la madre como alguien que existe a pesar de que no está. Y acordaros de qué pasaba, claro, es que es lo mismo que la pelotita. Si yo no tengo permanencia del objeto y mi madre desaparece, ¿qué pasa? Que no está, que no existe. No la veo, no está, ¿vale? Entonces aquí ya empezamos a tener la adaptación al objeto, ¿no? Ya puedo ver un poquito más, ya puedo darme cuenta. Entonces a partir de ahí ya no tengo que estar todo el rato buscándola porque ya sé que está, ¿vale? Entonces en adelante podrás saber los motivos que inducen a desaparecer, imaginarla, representarla en su mente, ¿vale? Y las madres que explican a sus hijos las razones de su separación y el tiempo que va a durar obtienen reacciones más serenas. Es decir, que una mamá le diga a un niño, a pesar de que sea muy pequeño, mamá se tiene que ir a trabajar, luego vendrá, te vas a quedar con la abuela, no sé qué, o mamá se tiene que ir a trabajar, te vas a quedar en la escoleta, que te van a ayudar, que estarás con María o que estarás con tal, ¿vale? Hace que el niño se sienta más seguro, ¿vale? Entonces las primeras estrategias para tratar de influir en la conducta materna. Llorar. O sea, tendríais que ver, yo me parto. Es una conducta que me hace reír mucho. Porque tú, si alguna vez trabajas en una escoleta, la veréis.
impresionante, ¿eh? En la escueleta donde yo estoy hay una puerta aquí y una puerta aquí. Entran los niños, hay un pasillito muy pequeño porque está evidentemente doble puerta para que los niños no se escapen. Y una está cerrada con llave y la otra tiene más acceso tal. Entonces abre la puerta, el niño agarrado a la madre, llorando, y llorando y tal, ¿no? Entonces tú haces tal, la madre, ay, pues tal, y ya les dices, ya les enseñas, soltando, no lo abracéis, pobrecita, que no, que lo vas a pasar. Todo esto, todo este cuento fuera, ya se lo explicamos a los padres a propósito. El niño entra, tendríais que ver, es cerrar la segunda puerta y se acabó el llanto, ¿eh? Se acabó, pero absolutamente. Alguno mantiene, pues ahora tenemos una rebotada que mantiene un poco la rabieta. Se ve que le funciona muy bien en casa, porque se tira en el suelo y sigue pegando hasta que pasamos de ella y entonces ya se pone a jugar. Esta lo aguanta más. Luego tenemos el niño este que tiene un poquito de retraso, que este aguanta más. Haciendo la rabieta le cuesta más. Pero la mayoría, en cuanto cierras la segunda puerta y saben que se van para adentro, las lágrimas han desaparecido. Te estoy hablando de niños de 2 años. Desaparecido, pero desaparecido, ¿eh? No existe. Primer mes, la adaptación, tal, pero la mayoría, vamos. Y cuidado que no sean de los listos y en cuanto suene el timbre sepa que le viene a buscar, se pongan a llorar también. Que los hay, hemos tenido el caso de un niño que, yo no sé cómo lo sabía, pero es que llegaba su madre y él lloraba. De llamada de atención, mira, le acabamos de decir, por eso lo explicaba. Primeras estrategias para tratar de influir en la conducta materna, es decir, primer juego de mamá no me dejes. Estoy vinculado contigo, vale, tú me explicas qué tal, yo me puedo quedar más relajado, pero no te vayas, quédate, hombre, que eres mi madre, ¿no? Es un poco la idea, ¿vale? Hay madres que ya lo tienen muy asumido y no hacen nada y ya se lo explican. De todas formas se les explica, ¿eh? Se les explica que ya no vengan con los niños abrazados, que vengan con los niños que hay madres que tienen el coche, entonces ya les dices, tú coja al niño del coche, cruza la calle con el niño cogido y lo sueltas en cuanto llegues a la acera y vas andando. Ya le das su autonomía. Es que es un problema de autonomía también. Y el niño ya entra con otra predisposición. Pero las que los achuchan, ay, hijo mío, ay, no sé qué, a estas les hablamos con ellas para que no lo hagan, evidentemente, porque ahí se crea un problema, que es que el niño puede, a ver, yo siempre lo leo y digo, si a mí mi madre me dijera, ay, que te quiero mucho, que sí, que te vas a quedar, pero que no pasa nada, yo diría, esta me quiere convencer de algo terrible, aquí dentro me van a matar, o sea, esto va a ser terrible. Claro, los niños al principio no lo saben, y tú puedes aguantar una adaptación, pero luego que una madre siga haciendo eso, es terrible porque el niño pasa. La teoría de no llevar al niño a la escoleta hasta muy tarde es mejor para. La teoría de llevar al niño en la escoleta. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo de 2 a 3 años los llevaría. Más que nada porque las escuelas no están dispuestas a hacer según qué. Y es un periodo de preparación para el colegio. O sea, tú estás hablando de niños que entran con 3 años en una escuela grande, ¿vale? Donde hay muchos niños, infantil hay muchos niños, y que en la escoleta se les ha dado una preparación. Yo no aconsejo todo el tiempo, pero 2, 3 años, esa edad, que además el niño empieza con lenguaje, con hablar y con tal, unas cuantas horitas yo lo llevaría siempre. Muy pocas, no hace falta una todo el día, tampoco. Sí, pero esto ya es decisión de la madre, eso no tiene ningún tipo de problema. Porque estas no, porque los niños de 2 o 3 años ya comen, ¿eh? O sea, el pecho es de vez en cuando. Piensa que tú ya has metido papilla. Sí. Yo tengo el caso de una amiga mía. Mientras el niño quiso, él chupó. No pasó nada, pero el niño comía. Es decir, era accidental. No le puedes seguir alimentando solo de pecho a un niño. Piensa que ya empiezan a andar, que ya comen comida, lo que siguen haciendo, el consumo esporádico de la leche materna, que no pasa nada, que es respetuoso. Eso yo ya, yo ya en las razas animales me pierdo. Pero vamos a ver, la leche materna, luego el niño puede seguir amamantando si la madre tiene leche,
el tiempo que el niño considere. Yo tengo casos de niños de 5 años que han seguido amamantando, pero puntualmente el niño ya comía, no se va a mantener con esa leche materna, te lo puedes imaginar. ¿Ves cómo lo estás escuchando? El apego, a pesar de que hubiera leche por medio, era con la calidez, la comprensión, el cuidado, el tal. Entonces, no es una cuestión de dar comida, olvidaros de eso. Hay contacto, hay un olor, hay una proximidad. Sí, pero eso son teorías psicoanalíticas, del succión, del tal. Pero acuérdate de los monitos, no. Es una relación de vínculo afectivo con la persona. Yo puedo no ser figura de apego y darle de comer a mi sobrino, por ejemplo, que yo no soy figura de apego ninguno, ya te lo digo yo, y darle de comer a mi sobrino, y mi sobrino comer tranquilamente. Pero la figura de apego es su madre o mi madre, la abuela o tal. Y esas son las figuras de apego, y lo tenemos clarísimo. Y mi sobrino de 17 años, porque no sabemos por qué, tiene como una obsesión con él. Y son las 3 figuras de apego, y el niño tiene 1 año, recién cumplidito. Ahora está en fase de apego. Y con quien más apegado está es con el hermano mayor y con mi sobrino como niños, y con su madre y mi madre como figuras de apego. Aunque yo le haya dado de comer 1000 veces, aunque la señora de la escoleta le dé de comer 1000 veces. No es una cuestión de comer, es un vínculo afectivo. Tú no quieres más a quien te da de comer, ¿vale? No lo relaciones con el comer, por favor. Ah, vale. Sí, pero también, piensa que también hay madres que dan de comer al niño mientras están mirando la tele o hablando con la vecina. Y ahí no hay vínculo. No tiene por qué limitarse a ese momento. Es que durante mucho tiempo las teorías conductistas y las psicoanálisis decían eso. Claro, yo le doy de comer al niño, el niño me quiere a mí. Pero no estamos hablando de un vínculo más allá de eso. Estamos hablando de proporcionar seguridad, de proporcionar cuidado, de proporcionar tal. Y veremos cómo hay madres que han dado de amamantar al niño, pero que tienen un apego inseguro, que es peor. ¿Vale? Entonces no lo relaciones única y exclusivamente con dar de comer, porque entonces no podría haber figura de apego paterno, y la hay. La hay, no tiene por qué ser la madre, cuidado, que estamos hablando de alguien que te proporcione esa seguridad y ese cuidado más allá de la comida, que el niño necesita muchas cosas más allá de la comida, ¿vale? No os vayáis por ahí que luego tendemos a el que me da de comer, no. Bowley creía que el niño estaba pegado a los adultos en algún punto entre la tercera y la cuarta fase, que hemos dicho, ¿vale? Entonces el apego no necesariamente se establece con una única persona y los distintos vínculos suelen organizarse en una jerarquía, es decir, primero mamá, si es la que tengo más apego, o primero papá, que también hay, ¿vale? O primero la abuela y después la cuidadora, o después la abuela, o después, ¿vale? Responde a un estilo de apego, es decir, a una tendencia a comportarse de un modo determinado que sobresale por encima de las adaptaciones particulares, es decir, es una forma más general del niño recibir la atención. Y aunque la posibilidad de crear vínculos afectivos permanece a lo largo de la vida, ese primer vínculo sienta un precedente para los siguientes, ¿vale? Es decir, vamos a buscar ese determinado forma de comportarse. Cuidado, que es lo que decíamos de cuando hay un apego malo, ¿vale? Un mal apego. Muchas investigaciones y discrepantes actuales sobre el apego, ¿vale? Se centra en la estimación de esas relaciones afectivas futuras en función de un apego inseguro o de un apego desorganizado, ¿vale? Entonces, la relación de apego se define por confianza, intimidad y duración, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, Mary Ainston descubrió y clasificó de las variaciones del grado de confianza del niño deposita en su figura de apego. Entonces ahí tenéis procedimientos de observación en una situación extraña y tenéis todo el experimento, ¿vale? Entonces ella lo que hizo fue poner a un niño con su madre y un experimentador dentro de una habitación, ¿vale? Donde pues la madre entraba con el niño, la madre salía, o la madre tal, o la madre cual, ¿vale? Entonces se ve las diferentes. Si la madre se sienta mientras el niño juega con los juguetes. La situación 1, madre y niño, 30 segundos, el experimentador introduce a la madre y el niño en una sala y se va. O sea, entra la figura extraña, pero se va. Segunda, 2, la madre y el niño, 3 minutos, madre se sienta mientras el niño está jugando con los juguetes. 3, madre, niño y extraño. El extraño entra, se sienta y habla con la madre mientras el niño está jugando, ¿vale?
4, el niño, pues el extraño y el niño. La madre se va de la sala y el extraño se queda, ¿vale? Y entonces las iniciativas del bebé y calma y se enfada, ¿no? Entonces el extraño intenta calmar al niño. Bueno, 5, bueno, va entrando y saliendo, el niño solo, el niño con la madre, el niño con el extraño, etcétera, etcétera. Es el experimento, ¿vale? Entonces las situaciones de separación y posteriores reencuentros con madre y extraño son valoradas de distinta manera por cada bebé en función de esa calidez y solidez del vínculo con la madre, ¿vale? Entonces, si hay un apego seguro, cuando el niño disfruta de los juguetes en presencia de la madre, pero detiene su exploración cuando la madre abandona la sala, ¿vale? Los niños se alegran de la proximidad de la madre y recuperan con facilidad la tranquilidad de la exploración cuando ella regresa. Es decir, el niño está feliz de que la madre esté allí, cuando la madre se va se quedan un poco así y luego pues el niño sigue. Entonces la madre es percibida como una base segura para explorar el mundo, ¿vale? Entonces yo tengo a mi madre, me ubica y yo estoy. Ese apego seguro se expresa con mayor claridad un equilibrio entre la exploración del entorno y la búsqueda de seguridad. Es decir, el niño se va atreviendo a vivir, a ver más cosas, no se asusta tanto incluso delante de una persona extraña y tal, pero sigue buscando la figura materna o la figura de apego que esté ahí puesta, ¿vale? Entonces el vínculo que mejor refleja esa confianza en el niño y en un adulto. Mayores probabilidades de una adecuada competencia en el futuro y apego más frecuente en las redes sociales más estables, ¿vale? Es decir, es normal que la duración, la seguridad del niño en una sociedad donde la madre suele estar presente y tal y cual, sea más grande, más fija, la figura de apego, no la madre. Apego inseguro son actuaciones significativamente diferentes que revelan esa inseguridad en el vínculo, es decir, hay un apego evasivo evitativo que es un patrón inverso al seguro, que es no dan señales de ansiedad ante la salida de la madre y tampoco tienden a saludarlas cuando regresa, pero una reacción no muy distinta a la que se muestra ante un extraño. Únicos signos de disgusto o de ansiedad cuando se les deja solo, es decir, el niño es inseguro, ¿vale? Porque no está la madre o no está el experto, pero le da igual que esté uno u otro, el extraño. El apego resistente, o también conocido como ambivalente, es cuando el niño exhibe alto nivel de ansiedad, incluso en compañía de la madre, estos niños que están igualmente nerviosos, ¿vale? Abandono es contestado con gritos y protestas, cuando ya vuelve se muestran muy enfadados. Y este comportamiento revela cierta ambivalencia, en una tendencia a buscar la proximidad y otra a rechazarla. Ojo, que hay niños que gritan cuando sacó la madre que no tienen apego inseguro, ¿vale? Cuidado, tampoco os vayáis a tal, pero parece ser que es ambivalencia, porque puede haber pues un problema de la madre, un problema en esa relación vincular de cuidado y duración, ¿vale? Entonces el niño pues no se siente seguro con esa madre por cualquier motivo, ¿vale? Marin y Alonso hablaron de otro tipo de apego, pero desorganizado, ¿vale? Que es pues difícil de describir, donde el niño hace comportamiento inestable y contradictorio y no parece responder ni a si la madre está, ni a si no está, ni a si tal, ni a si cual, ¿vale? Entonces eso suele ocurrir con niños que tienen maltrato y se cree que el temor y la falta de coherencia que expresan estos niños responde a reacciones imprevisibles y atemorizantes del adulto. Es decir, si el niño recibe una incoherencia por parte del adulto que le cuida, de ahora te cuido, ahora te grito, ahora te suelto, ahora te tal, pues a lo mejor el niño puede estar pues haciendo esa conducta inestable, ¿vale? La inestabilidad en la coherencia de los padres provoca pues ansiedad y malestar en los niños. También, cuando hablaremos de pautas educativas, veremos cómo incluso en la relación familiar, si en la casa es desorganizada, si los criterios educativos están distorsionados o cada uno pone uno tal, como eso genera ansiedad y dificultades en el niño, ¿vale? Muchos de los una de la intervención base que vais a hacer si trabajáis con niños es pautas educativas a los padres, sí o sí. Criterio educativo único y pautas congruentes, ¿vale? La incongruencia a los niños les mata. Un poco esta idea, ¿vale? El significado de los diferentes tipos de apego y la forma en que afecta a nuestro edificio psicológico todavía se está investigando, ¿vale? No se sabe todavía, pero Easton puntualiza que todos los tipos de apego podrían interpretarse como respuestas adaptativas, es decir, según cómo funciona mi familia, mi padre, mi madre, la persona que sea mi apego, yo respondo a él. Entonces, si es más evitante, yo soy más evitante, si es más cercano, yo soy más cercano, y sería como un poco una adaptación también. Clark, Stewart y Thompson plantearon que el perfil de apego resistente o evitante podría reflejar costumbre con situaciones de encuentros y desencuentros.
Es decir, no necesariamente una falta de vínculo, sino que los padres aparezcan y desaparezcan, la figura de apego esté o no esté en función de los tiempos o los momentos que pueda tener y puede ser que el niño pues también se adapte a eso. Y recientemente se ha cuestionado la impasibilidad inherente al tipo evitativo, ¿vale? En contra de lo previsto se ha observado que estos niños responden a la marcha de la madre con una elevación cardíaca similar a los niños con apego seguro, ¿vale? Entonces no será que tanto pasan de ella o que tampoco les afecta, sino que no lo muestran a lo mejor en algún sentido o no hacen ninguna muestra de eso, pero sí que fisiológicamente se produce esa reacción, ese cambio, ¿vale? Entonces esos tipos de apego guardan mucha relación con las crianzas y la cultura en la que están, ¿vale? En nuestra sociedad, con culturas, los bebés de sociedades tradicionales como las asiáticas, tienen más apego seguro, ¿vale? En algunas sociedades occidentales se promueve también ese apego, los apegos evitativos, por fomentar esa autonomía que se dice, ¿vale? Y entonces hay un ejemplo de macrosistema puede incidir en el ámbito familiar, en el contexto global, que habla de esa cultura, pues que quizás los asiáticos los tienen más tiempo, están más con ellos, y nosotros tenemos más tendencia, las culturas occidentales, a hacerlos más autónomos desde pequeños, ¿vale? Tampoco os matáis ahora a decir, no, pues ahora los niños todo el día pegados a la madre, ¿vale? Cuidado, siempre con limitaciones, esas lecturas, ¿vale? Que no son hechos definitorios, ¿vale? De todo niño que no esté todo el tiempo con su madre va a tener un apego inseguro, no es así, ¿vale? Vale, factores que afectan a esa vinculación. Entonces, que el perfil del bebé influye en esa crianza, ¿vale? En especial cuando éste presenta algún rasgo, pues bebés más apáticos, bebés más agitados, más excitables, tal. Pero Bowley explica que madre e hijo aportan variables en esa relación, tanto biológicas como temperamentales. Pero es la madre la que ya mete elementos de su historia previa, de sus valores culturales, de sus expectativas de crianza, por lo que hace que su comportamiento resulte más variado e impredecible. Es decir, la mamá puede pensar que es una mala madre y eso le lleva a intentar estar todo el día encima del bebé, ¿vale? Y eso lleva a que el bebé se sienta pues como inseguro, porque si me tienen que dar seguridad, a lo mejor me puede dar inseguridad que alguien todo el día esté encima, ¿vale? Entonces las mamás ya tienen historia, ya tienen cultura, ya tienen valores. Entonces son ellas las que ya vienen con ciertas problemas de serie, como digo yo, ¿no? Ya tienen un poquito de tal, ¿vale? Entonces ahí probablemente la influencia de las madres sea mayor, porque los niños, a pesar de tener diferentes temperamentos, ¿no? Esa parte de la personalidad que llamamos que viene de serie, no suele ser demasiado, ¿vale? Entonces esa interacción que se produce, pues claro, si una madre es muy nerviosa, la relación con el niño va a ser que en cuanto llore, se le ponga encima, le quiera tal y cual, y eso puede generar nervios en el bebé. Claro, eso lo tienen que entender las madres, no quieren entender, no, es que mi hijo es muy nervioso, dices, hombre, tu hijo es muy nervioso, con la moto que llevas tú, tu hijo reacciona a ese sistema hiperexcitado. Entonces, al final, hay que ver un poquito que las características de esa madre van a influir en cómo el niño va a ser, y no es tanto que el niño venga con los nervios de punta. Normalmente, cuando una madre es más tranquila, pues controla más al niño y tal, y cuando las mamás están mejor ubicadas en el momento del nacimiento, han pasado más tiempo, están más tranquilas, pues los niños están más controlados, ¿vale? Esto la madre aporta, ¿eh? Entonces Moss encontró que el modo en que las madres responden al llanto del hijo en los 3 primeros meses de vida correlaciona con este tipo de ideas y sentimientos sobre la crianza que tienen del niño, ¿vale? Entonces la madre que cree que tiene que salvar a su hijo de todos los males del mundo reaccionará de una forma más imperiosa, más rápida, más tal, que la madre que cree que su hijo, bueno, está llorando, hay que ir a ver qué pasa, pero cuidado, ¿vale? Entonces todo eso puede ser. Mientras, bueno, el estudio de David y Apple, niños siempre responden a la iniciativa de sus madres, mientras que estas les corresponden en función de su propia idiosincrasia. Es decir, el niño siempre va a responder a la madre no siempre va a responder al niño. Estamos hablando de una época concreta de la vida, ¿eh? Acordaros que luego el niño va a ir por libre, es la evolución, es crecer, es hacerse autónomo, pero hay una fase en la que decíamos el niño va a estar pendiente de la madre, ¿vale? Y Mario Marronce capta cada patrón de conducta, tiene patrones definidos de la interacción. Entonces, cuando una respuesta es sensible de la madre durante el primer año, mejor predictividad de seguridad, porque la madre es sensible, el niño se siente que hay una sensibilidad hacia sus necesidades. Cuando la actitud es distante y la conducta de rechazo por parte de ese cuidador, hay un proceso evitativo, ¿vale? Las madres que
que no evitan a propósito, cuidado, que a veces no es algo de esto, pero hay madres que tienen miedo a sus bebés, hay madres que sufren, que el bebé que les viene grande, que no saben llevar, que no sé qué, entonces se produce, pues eso, que ellas intentan pues no cogerlo tanto o no tal, y entonces se produce ese fallo, no se puede, no siempre no es adrede, vamos, no hay que pensar que una madre tenga apego inseguro con su hijo adrede, yo no lo creo, nunca lo he creído, ¿vale? A no ser las negligentes, estas que ya son a lo bestia. Y parece existencia de que los niños ambivalentes tienen madres inconstantes que también, ¿vale?, tienden a desalentar la autonomía y la independencia, ¿vale? Entonces tienden a crear ese apego inseguro. Entonces los trabajos de distintos autores convienen que son las relaciones marcadas por la sensibilidad del adulto las que conducen con mayor probabilidad a un vínculo. Entonces esa sensibilidad del adulto será la que marque. Dicha sensibilidad se refiere a las habilidades del adulto que responde de forma contingente y con la intensidad y cualidad adecuadas a las señales del bebé, que es lo que venimos diciendo. Por muy exagerada y por muy buena madre que yo vaya diciendo que soy y por mucho que haga aspamientos de eso, el niño no tiene por qué sentirse más seguro, ¿vale? Depende de que esa intensidad y cualidad sean correctas. Yo puedo ser muy intensa y mi hijo crear un apego inseguro, ¿vale? No tiene nada que ver, tiene que ver más con una calma. Yo creo que lo tenéis que entender como una calma, dar esa seguridad. ¿Qué te da seguridad de una persona calmada, que dice las cosas, tal? Pues eso quizás sea un poco la traducción a nivel adulto, ¿vale? Y la sensibilidad es una recomendación general para cualquiera que sea esa figura de apego. Ser sensibles a las necesidades del bebé, al tocarle, al cuidarle, al tal, y no al revés, ¿no? Llevar al bebé como tal. Que se produce, cuidado que se produce. Vale, ahí tenéis las manifestaciones de esa conducta de apego. El niño busca la proximidad con esa persona a la que está vinculado, quiere estar con ella, resistencia a la separación, no quiere que le separen de esa persona, ¿vale? Intentos por mantener un contacto sensorial privilegiado, delante, que me vea, o sea, va a haber contacto, uso de la figura de apego como apoyo desde el poder explorar el mundo y social, yo sigo, busco, pero ahí estás tú y yo te uso, y búsqueda de refugio, bienestar emocional en los momentos de tristeza. Cuando el niño está mal, pasa de cualquiera que no sea mi mami o mi papi. Si se cae, papi, a papi, ¿no? Y entonces cuando está con otra persona también sigue llamando al papi o a la mami. ¿Por qué? Porque tiene el vínculo y es a quien llama para tal. Luego los hay listos que cuando está con una llama a la otra y cuando está con la otra llama a la otra, ¿no? Juegan a ese juego. Cuando está con la mamá llama a la abuela y cuando está con la abuela llama a la mamá. Eso también lo he visto yo. Ahora ¿quién me está vinculado el chavalote? ¿Ahora con quién juega? Porque las dos se ponen nerviosas. Bueno, componente mental, construcción de un modelo interno que hemos dicho que es el MIT, ¿no? Entonces yo voy a representar internamente esas relaciones que yo mantengo con este tipo de apego y a partir de ahí voy a ayudar a dotar de significado esa realidad, generar expectativas sobre cómo va a ser mi relación con los demás y si el modelo pues seguro hará creer al niño que la persona amada estará siempre accesible o el niño puede creer que no merece ser amado o el niño, ¿vale? Puede crear pues un modelo propio y personal de eso. Entonces se tiende a asumir que los modelos internos son dinámicos y están en cambios y por tanto hay que entender que hay flexibilidad, no quedarnos con esto está así, ya no puedes nunca pensar en que la gente es buena o que te quiera, ¿vale? Entonces esos modelos tienden a trabajar en el inconsciente, no podemos hablar de determinismo, que ya lo hemos dicho, y en los trabajos con niños maltratados, las nuevas experiencias de familias, como en el caso de adopción, no sustituyen de forma inmediata las pasadas, pero el éxito de esa adopción puede depender en parte de la ambigüedad y la cualidad de los modelos iniciales que se tenga en esa nueva situación, ¿vale? Cuidado que ahí hay que ayudar mucho a los padres porque, claro, los padres se asustan y accionan a veces con indiferencia al niño indiferente y entonces tienes que decirle, no, es que él está haciendo un poco una prueba de ver a ver por dónde vas tú. Vale, y el grado de influencia de esas experiencias tempranas en el futuro, emocional y social, de momento no tiene respuesta. Hay evidencias sobre que la estabilidad de apego en el segundo año de vida y ahí en poblaciones normales el apego tiende en mayor medida a la estabilidad que en el apego inseguro, ¿vale? Entonces, dos propuestas acerca de esa influencia. Para algunos el primer apego suscita el modelo interno, capaz de condicionar un resto de situaciones, ¿vale? Y alternativamente el apego es considerado como un sistema más flexible y adaptativo, capaz de acomodarse. Y dice que el 72% de los adultos mantienen el estímulo de apego que constituyó en la primera infancia
y el 28 restante lo modifica en función de cambios significativos en su vida. Es decir, que nosotros podemos modificarlo en función de las situaciones que nos vayamos encontrando, que es lo que ya hemos dicho, ¿vale? Si yo consigo una pareja que me da seguridad y tal, pues yo puedo cambiar esa relación con el mundo. Vale, entonces ahí a partir de ahí hay el modelo de continuidad de que los niños que hay un apego inseguro van a seguir teniendo y tal y cual, y los indicios de continuidad, y luego pues ya está, otros autores que han estudiado esto y las parejas se ofrecen condiciones de confianza estables, un estilo de relación inseguro acabe mudando a otro factor de autoestima y confianza, es decir, en función de esas relaciones que vayamos teniendo después de adultos, puede variar ese tipo de apego o de sensación hacia uno mismo, ¿vale? Y entonces generarse pues la confianza y el tal, ¿vale? O sea, el apego tiende a ser estable, pero susceptible de cambiar. Ok, pues nada chicos, gracias. Hasta luego.